El mar del diablo. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde se encuentra este lugar que es lo más importante? En la novela ligera Renegado Inmortal se nos menciona este ambiente, este susodicho lugar donde pues se nos dice que hay poca energía espiritual. Pero lo más recalcante y lo más llamativo es que a diferencia de otros lugares u otros continentes que simplemente se nos describen así de forma vaga, de forma pues no tan detallada como uno quisiera, en este lugar sí se nos describe de una forma pues muy dramática, diría yo. Alguien dirá, Cristian, ¿por qué dramática? ¿Por qué esa palabra? Porque literalmente con palabras concisas te dice, ¿sabes qué? Lo que es un mar aquí, lo que es... De hecho, esto tampoco nos lo han aclarado mucho hasta ahora, porque han hecho la comparativa en la novela de que es un lago. Yo en la actualidad estoy por el capítulo 200 y tantos y no han estado hablando mucho de este lugar salvo por algunas cosas que se ubican dentro. Pero en sí el mar del diablo, a los ojos de los cultivadores, no es más que un lago, si mal no recuerdo. Esa es la aclaración que hace. ¿Y por qué es tan importante que haga este paréntesis explicando que para algunos cultivadores el mar del diablo no es más que un simple lago? Dentro de este mundo, no estoy hablando del universo, no, dentro de ese mundo donde se están desarrollando los eventos en Renegado Inmortal, por lo menos hasta el capítulo 250. Bien, es porque en la descripción de este lugar se nos dice una de las descripciones más exactas que he visto en una novela ligera, ¿no? Porque literalmente te dice cuando Wan Li llega y se sumerge en este en este lugar apodado como el Mar del Diablo, se encuentra con un cultivador y este cultivador luego de que pues le hiciera cosas pues para someterlo por completo y terminara arrancando su alma y poniéndola en una bandera donde literalmente va a estar sufriendo por toda la eternidad. Bien, es ahí donde va a descubrir que este lugar a la redonda abarca un total de 1 millón de kilómetros. O sea, tienes que escuchar esto claramente, 1 millón de kilómetros. Y todavía el cultivador cuando le dice eso, no es que le esté diciendo todo el mar del diablo abarca 1 millón de kilómetros, no. El cultivador literalmente le dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos en la periferia del mar del diablo. O sea, el mar del diablo se divide en capas, como si fuera una cebolla, literalmente en capas. Y esas capas están muy, pero muy apartadas. Y Juan Lee apenas ha llegado a la capa exterior. O sea, una cosa de nada. Es como que alguien, no sé, es como que hubieras llegado recién a la esquina de tu casa, por así decirlo, o a la cuadra de tu propia casa. Un equivalente. Y es ahí donde este cultivador le dice, ¿sabes qué? Le dice, en 1 millón de kilómetros, en un radio de 1 millón de kilómetros, o sea, no importa desde dónde partan, desde dónde están, 1 millón de kilómetros, tanto para la izquierda, para la derecha, para el norte, para el sur, oeste, o este, para cualquier lado, en ese radio no va a haber nadie. Y eso abarca solamente una parte de la parte exterior del mar del diablo. Alguien se preguntará, Cristian, pero es 1 millón de kilómetros, ¿no eres un poco exagerado con ese punto, no? Porque 1 millón de kilómetros, pues quién sabe, de repente eso abarca pues una cosa de nada en nuestro mundo, no, 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 no. O sea, en primera mano te engaña, ¿no? Porque a veces nosotros decimos kilómetros, metros, nada, una cosa de nada, no. 1 millón de kilómetros literalmente vendría a ser 150 veces la Tierra. O sea, no puedo ser más claro. 150 veces la Tierra. Y aquí estoy viendo en ChatGPT que el Sol mide aproximadamente 1.391.000 kilómetros. Alguien dirá, wow, entonces es del tamaño del Sol, por así decirlo. No, tienes que, tienes que tomar en cuenta que estamos hablando de solamente la parte exterior, una cosa de nada, por así decirlo. Y dentro de esa nada se nos dice que el radio es de 1 millón de kilómetros. Entonces, el Sol abarca literalmente solamente un, se podría decir, una visión limitada hacia donde se pueda dirigir Wanli. Dentro de ese rango.
Pero si él mira para otro lado, o sea, si mira para la derecha, abarca pues el equivalente a un sol, por así decirlo. Alguien dirá, Cristian, pero dijiste que el sol es 1.391.000 kilómetros. Ya, esos 391.000 kilómetros, ya pues dejémoslo ahí en el aire, por así decirlo. Pero o sea, tendría un sol para la izquierda, un sol para la derecha, un sol para el frente, para atrás. O sea, la distancia de un sol. Y hay que tomar conciencia que el sol, pues es una barbaridad, ¿no? Y solamente es la parte exterior. Y de ahí Wan Lee pues va a terminar haciendo un sinfín de desmadre por todo ese lugar, ya que como todos sabemos, Wan Lee es un cultivador de, se podría decir, no sé si está bien dicho, que es un cultivador extremo o del camino extremo. Porque, ¿qué es lo curioso de estos cultivadores? Es que no existen muchos en el mundo, porque ni bien surge uno, todo el mundo va a acabar con ellos. Alguien se preguntará, Cristian, nuevamente, ¿por qué todo el mundo quiere acabar con ellos? ¿Que ellos acaso son una, se puede decir, aberración contra la realidad, contra la naturaleza de la cultivación? No, no es eso. Es que literalmente son los amos de la cultivación. Y cada vez que surge uno de ellos, siempre, pero, o sea, es a ojo cerrado, estos tipos empiezan una masacre. ¿Por qué? Porque al volverte un cultivador extremo, tus emociones tienden a ser extremas. Entonces, si tú cultivas buenas emociones, pasas por eventos afortunados, pues vas a ser el caballero de brillante armadura, el mejor cultivador más sabio, más filosófico que existe en el mundo, que va pues a luchar por la bondad y todos los valores que son adecuados ante, pues ante el mundo entero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ante el bien de cualquier ser humano o ser viviente o ser consciente. Pero estamos viendo cómo es el mundo de Renegado Inmortal. Ese mundo es un literalmente un todos contra todos. No hay ni siquiera, se podría decir, respeto alguno por las familias mortales y dejar todo el nivel de cultivadores, ¿no? No, no respetan ni eso, porque eso lo podemos ver cuando el mismo cultivador de alma naciente fue a cobrar venganza contra los padres de Wan Li por algo que se buscó su propio nieto. O sea, ahí ya te puedes ver el nivel de, ¿cómo se llama?, de moral que tienen estos sujetos prácticamente. Bien, entonces como ya puedes entender, pues los cultivadores extremos cuando nacen generalmente terminan siendo influenciados por estos desastres y es así que siempre terminan orquestando pues masacres enteras. ¿En dónde radica su habilidad? Es que cada vez que ellos ascienden a un nivel de cultivo se vuelven automáticamente los amos de este nivel. Es como que de un momento a otro simplemente subes de nivel y ya eres top global, por así decirlo. Mientras estés en el nivel 2 nadie del nivel 2 te puede ganar. Es imposible, por más que tenga maestría, técnicas, no, nadie, imposible. Por más que haya adquirido una técnica de nivel superior con un pergamino, no, no importa. ¿Por qué? Porque literalmente como tú eres el amo y señor de ese nivel, tú puedes destruirlo en un instante con un simple pensamiento. Y ya no va al nivel de la cultivación, sino se nos dice que es algo más intrínsecamente ligado con el alma y con la existencia del mismo ser, por así decirlo, ya que se nos describe como que destruye la esencia vital por completo. ¿Qué más puede destruir la esencia vital por completo? Pues que le des al botón de seguir, ¿no? Ya sabes, si te está gustando el video y te gustan más contenidos así de novelas ligeras, pues dale al botón de seguir, así te seguirán apareciendo más novelas ligeras, más recomendaciones, más resúmenes, porque por ahí estoy viendo un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad con Han Lee, que lo voy a retomar nuevamente y voy a lanzar un resumen para el canal de YouTube, pero aquí estaré subiendo también el video pues por partes, ¿no? Bien, volviendo con esto de las descripciones, lo más impresionante no vendría a ser este inicio donde nos dice que solamente la parte exterior y es un equivalente como a 1.000 soles, por así decirlo. Bien, sino que más adelante cuando Wan Li, después de que se adueñe de ese lugar, porque en ese lugar como había poca energía espiritual, pues ningún cultivador de alma naciente quería estar ahí. Entonces Wan Li automáticamente se volvió como el ganador de todos, ¿no? Como literalmente cuando no está el gato los ratones hacen fiesta, por así decirlo. Alguien se estará preguntando, bien, Cristian, entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué puede ser más inmenso que se podría decir que unos 50 soles? Pues literalmente todo el mar del diablo ni siquiera alcanza a mostrarnos una descripción completa de este lugar. Solamente se nos menciona eso de una parte, de un lugar que abarcó Wan Li en su momento en la parte exterior, la cual ni siquiera la vio por completo.
O sea, ahí ya te puedes hacer una idea de lo inmenso que es el mar del diablo. Y es por eso que sorprende cuando algunos cultivadores dicen que no es más que un simple lago. Entonces tú, tú te empiezas a preguntar, ¿cómo que no es más que un simple lago este lugar? ¿Qué está pasando? Bien, lo más curioso de este lugar es que como hay poca energía espiritual, este lugar pues no es apropiado para los cultivadores de etapas mayores, pero aún así esconde muchos secretos en su interior. ¿Te acuerdas de lo que te dije de que hay capas, capas externas, intermedia, el interior, así por así decirlo? Bien, en el interior hay zonas en específico, si mal no recuerdo. Y dentro de estas zonas es donde se encuentran, pues, lo que podríamos decir zonas no exploradas, zonas que están limitadas por las mismas sectas mayores que ya dirigen el planeta. Bien, para llegar a este lugar, para llegar a este lugar que se encuentra dentro del mar del diablo, que literalmente para algunos cultivadores no es más que un lago, pues se nos deja en claro que un cultivador de alma naciente podría pasar toda su vida, que son unos, ponte, si mal no recuerdo, 1000 años, unos 1000 años, tratando de llegar y nunca llegaría. Y se nos dice más adelante, ni siquiera en 10 vidas podría llegar a este lugar. Es por eso que para llegar a las zonas interiores, la gran mayoría, o por lo menos para llegar a esta zona, que es una zona prohibida, porque la zona interior creo que es un lugar que también está apartado. No, la zona interior y las zonas prohibidas pues se llegan a través de matrices de transferencia, en la cual pues tienen que hacer uso de ciertas piedras espirituales, la cual contienen esencia, y ahí ya viene un sinfín de parafernalia. Pero ahí te das cuenta cómo utilizan las matrices espirituales de desplazamiento espacial para que puedan viajar de un lugar a otro, porque incluso los seres más poderosos que son de alma naciente, y alguien empezará a decir, no, Cristian, más poderosos son los seres de la transformación espiritual, transformación del alma, y no sé qué nivel hay más adelante. O sea, sí, pero me refiero dentro del nivel que estamos viendo en los primeros 200 capítulos y dentro de cómo tú te puedes desplazar en este lugar, por así decirlo, ¿no? Y también si nos ponemos a analizar eso de lo que vendría a ser los niveles más arriba de lo que vendría a ser la etapa de alma naciente, que es transformación del espíritu y transformación del alma, pues la verdad es que yo creo que tampoco se podrían desplazar con tanta facilidad. Yo creo que recién niveles que superan incluso la transformación del alma son los que podrían pues desplazarse de cierta manera por estas magnitudes tan incomprensibles, por así decirlo. Digo incomprensible porque el número de ceros para describir la distancia o la manera de hacer una analogía que pueda describir una distancia clara de un lago que es apodado como un mar, que está dentro de un planeta. O sea, recordemos esto aún sigue siendo un planeta, no es el espacio exterior, sigue siendo un planeta, un mundo entero. Pues está muy fregado la descripción que se tiene que hacer a la hora de medir distancias, ¿no? Bien, volviendo con esto, pues se me fue lo que quería decir, pero nada, es increíble el manejo y el nivel de la estructura del mundo que nos están planteando en Renegado Inmortal, y eso me ha dejado como anonadado, pasmado, pues exaltado también, porque estaba como, ¿qué? ¿En qué momento? ¿Cómo que 1 millón de kilómetros? Y encima me dices que eso solamente es una nimiedad, una nada de nada, o sea, es como que ha raspado recién lo que está al comiencito. Wow, es muy increíble. Es muy importante recalcar que esas matrices de transferencia que desplazan de un lugar a otro, se nos dice que no fue construido por los cultivadores actuales. Eso es muy importante recalcar. Alguien saldrá a decir, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué es importante recalcar? Porque literalmente en la novela en sus inicios se nos dice que este nuevo sistema de poder que se ha establecido en donde se está desarrollando este mundo, pues es uno muy nuevo, es uno muy actual. Es cierto que te está botando cultivadores sumamente poderosos, es cierto que el nivel de cultivo ha llegado a niveles donde antes nunca se hubiera imaginado, pero se nos dice que es algo reciente, que lo pasado han sido los cultivadores que han ido por el camino del Tao, por el camino del conocimiento absoluto y del entendimiento de la existencia misma. Y son estos cultivadores los que han construido estas matrices de transferencia, las cuales
para la gran mayoría de cultivadores, o por lo menos para los cultivadores de la etapa de alma naciente que se nos muestran en los primeros capítulos, se nos dicen que son difíciles de replicar. Aquí sí quiero que si alguien se acuerda de la novela me corrija, porque no sé si dicen exactamente que es imposible replicar estas matrices de desplazamiento, o simplemente que no, ellos no saben cómo hacerlo, pero en sí dejan entrever que las grandes sectas sí saben cómo hacer esto. ¿Y por qué los cultivadores de alma naciente entonces les estoy dando tanto peso en sus palabras y no simplemente pues me abstengo de decirlas y solamente recalco ideas que nos lancen alguien de grandes sectas, por así decirlo? Porque estos cultivadores de alma naciente dentro de este planeta que ubica un nivel pues regular, pues ocupan un puesto privilegiado hasta cierto punto. Y dentro de lo que nos están mostrando en la novela, algunos incluso son capaces de ofender a países que tienen como respaldo a otros países de mundos superiores. O sea, ahí ya te puedes dar una idea del nivel que tienen estos sujetos. Alguien se pondrá a pensar, pero Cristian, dijiste que hay etapas superiores, entonces ¿cómo un simple cultivador de alma naciente puede tomarse el poder o la osadía de ofender a un país que tiene un respaldo de otro país en un mundo mucho mejor que el suyo, donde hay cultivadores más poderosos? Pues es muy simple, porque aunque los cultivadores de alma naciente sean poderosos y haya cultivadores más poderosos que ellos, pues es muy difícil llegar a ese nivel. Literalmente se podría decir que es como una aguja en un pajar, y es por eso que este sistema de poder actual que se nos está mostrando el renegado inmortal abarca un nivel galáctico aproximadamente. Son mundos dominando sobre mundos, y uno de los mundos dominados y que es equivalente a uno de bajo nivel, porque recordemos que donde se está desarrollando la novela se nos dice que el planeta no está en un rango alto, sino que está en un rango bajo. Y aún así, este planeta de rango bajo está teniendo las características, pues literalmente, en solamente uno de sus lagos del tamaño de un sistema solar. O sea, un aproximado, porque lo más probable es que sea un poco más descabellado y que sea mucho más inmenso. Y aquí viene una teoría que tengo, ¿no? Y es que en primera instancia los planetas no lleguen a tener ese nivel, sino que es debido a los cultivadores de épocas pasadas quienes han estado comprendiendo el Dao del espacio, por así decirlo, y han logrado que estos planetas abarquen estas magnitudes impensables, increíbles, sin que se refleje en el exterior, no, siendo que en el exterior se reflejen como planetas comunes y corrientes, ¿no? Eso también sería una explicación plausible, ¿no? Aunque también es válido la explicación de que sean pues planetas así, ¿no? Y simplemente sea una escala a un nivel pues mucho más grande. Sin nada más que decirte, gracias por llegar hasta el final. Cuídate mucho, mantén tu distancia y chau.